Bienvenidas y bienvenidos a Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov, el punto de encuentro de la innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración Local y dinamizadora de Nova Burocracia, este nuevo espacio de comunidad donde conectamos personas y fomentamos la colaboración en el ecosistema público y reflexionamos sobre la importancia de la innovación, la participación y la transformación en el sector público. Hoy abordamos una palabra clave, frágil y poderosa: confianza. En la era digital vivimos una paradoja. Tenemos más información que nunca, pero la confianza en nuestras instituciones parece más delicada. ¿Cómo reparamos ese vínculo? ¿Cómo pasamos de la simple publicación de datos a un diálogo de real entre la ciudadanía y su administración? Hablaremos de gobierno abierto como antídoto contra la opacidad, de la participación como motor de las mejores políticas y de la rendición de cuentas como un pilar de la democracia. Para guiarnos en este territorio tenemos a un verdadero pionero. Él es Javier Pérez González, director de Political Watch, una organización que se ha convertido en el guardián de la transparencia en España, usando la tecnología para vigilar al poder y empoderar a la gente. Javier, un auténtico lujo tenerte en Nova Burocracia. Bienvenido. Muy buenas, hola Pilar y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Para todas aquellas personas que no te conozcan, preséntate en 60 segundos. Bueno, soy Javi Pérez, soy madrileño, aunque accidentalmente nacido en Boston. Estudié Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y luego hice un posgrado de Tecnologías para el Desarrollo Humano en la UOC de Cataluña. Trabajé del 2006 al 2011 en Oxfam Internacional, en el área de investigaciones, y en 2011 salí de allí para fundar Political Watch, que es este centro de investigación y cambio social que busca mejorar la calidad de nuestra democracia a través de tres vías principales. La primera es el desarrollo de tecnologías cívicas, con las que intentamos dar la mejor información para que la sociedad civil pueda actuar. El segundo es diseñar alianzas innovadoras que creen que habiliten nuevos espacios de acción colectiva. Y la tercera vía es esta institucionalización de nuevas formas de participación ciudadana, que creen canales a través de los cuales ejercer el poder. He puesto, como habéis dicho, desde el año 2011 en marcha varios proyectos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, como que hacen los diputados, el proyecto Avizor o Política. Y actualmente, por hablar algo del presente, soy parte del comité asesor de la cumbre global de la Alianza del Gobierno Abierto, que se celebrará este octubre en Vitoria, en España, y coordino un convenio con Red.es, con la entidad pública Red.es, para promover los derechos de participación en el marco de la Carta de Derechos Digitales. Interesantísimo. Tú con Political Watch has estado en la vanguardia de la fiscalización ciudadana y la transparencia. ¿Qué fue lo que te hizo apostar por este camino de vincular tecnología y buen gobierno? Bueno, ya por el 2012-2013 estábamos haciendo nuestros primeros pasos en el diseño de proyectos de vigilancia ciudadana, de acceso a información, de participación, y nos dimos cuenta de que la tecnología, estas llamadas tecnologías cívicas, nos permitían salvar algunos de los retos, algunos de los cuellos de botella que teníamos en esas herramientas, en términos de gestión de la información que manejábamos, de escalado, de ambición de los proyectos. Y tuvimos la suerte, aun siendo un equipo pequeño de 3 personas, de cruzarnos con un tecnólogo, un hacker cívico, e incorporamos a esa persona en el equipo para tener la tecnología dentro de casa. Y es probablemente la mejor decisión estratégica que hemos hecho en términos de valor diferencial de lo que existía y existe a día de hoy en la sociedad civil. Y una cosa importante e interesante, de esos primeros años de incorporar la tecnología a los procesos de innovación democrática, nos dimos cuenta de una lección que ahora vuelve a tener mucho sentido en esta segunda ola de tecnosolucionismo con la inteligencia artificial, que es que las tecnologías son verdaderamente útiles cuando vienen a solucionar o vienen a reforzar proyectos y procesos que ya existen previamente. Cuando vienen a dar respuesta a limitaciones o a problemas de proyectos que ya tienen una comunidad asentada, que tienen unos usuarios y que responden a una necesidad concreta. Somos muy escépticos de estas soluciones tecnológicas caídas del cielo, de actores o de colectivos que nunca han participado en el entorno en el que quieren innovar y de repente parece que la tecnología viene a solucionar de 0 a 100
una necesidad. Entonces, bueno, somos tecnooptimistas, pero no tecnosolucionistas. A menudo se habla de la crisis de confianza en las instituciones, y esta es una misión fundamental que nos lleva al corazón del problema. Se habla constantemente de una crisis de desafección o de confianza. Desde tu observatorio, desde tu papel, ¿cuáles dirías que son las grietas principales que han debilitado esa confianza entre la ciudadanía y las instituciones? Bueno, creo que el contexto actual hace que esta pregunta sea muy pertinente. Podría mencionar muchas cosas. Voy a decir 4 ideas rápidas. La primera es una incapacidad o una eh, la incapacidad de una respuesta satisfactoria a algunos de los principales problemas sociales y económicos que tenemos en nuestra sociedad. Podemos citar problema de acceso a la vivienda o precariedad laboral. Eso crea una primera distancia entre ciudadanía y poderes públicos. En segundo, cada nuevo caso de mala praxis, de abuso de poder, de corrupción, nos hace retroceder años en la construcción de la confianza que tan poco a poco se va construyendo. La tercera es que la agenda de gobierno abierto, no entendido como un plan concreto, sino como la agenda de innovación democrática, se ha de alguna forma burocratizado en el mal sentido de la palabra, se ha profesionalizado, ha perdido su potencial transformador. Así la transparencia se confunde a veces con información, la participación con una mera consulta, la rendición de cuentas con un listado de actividades realizadas o la integridad como un listado de medidas sin dientes. ¿No? Creo que el haber eh, perdido ese potencial transformador de la agenda de gobierno abierto es algo que deberíamos revisar. Y por otro lado, creo que hace falta recuperar en la cultura democrática española ese orgullo por los avances, los éxitos que hemos logrado como sociedad cuando hemos apostado por el encuentro y el consenso, cuando hemos tenido una agenda compartida y colectiva. eh, Esos casos que nos puedan dar algo de aire, de optimismo y de sensación de oportunidad, ¿no? Creo que hay una parte de falta o de falta que le tenemos que echar a la falta de relato. Que el relato no hace todo, pero creo que también nos da una perspectiva de optimismo que ahora mismo sería muy necesaria. Desde luego que sí, de la crisis de la confianza en las instituciones a la batalla de la desinformación y de las fake news. ¿Cómo luchar? En este caso, ¿cómo lucha la transparencia para ser realmente efectiva? ¿Cómo evitamos que se convierta en un arma de doble filo, donde un exceso de datos sin contexto genere aún más confusión y más desconfianza? Bueno, yo creo que, como en casi todos los retos de los que vamos a hablar hoy, hace falta una combinación y una colaboración entre lo público y lo privado y lo social. Creo que hace falta que las administraciones públicas generen más y mejor información y que lo hagan y lo ofrezcan de forma clara, accesible, abierta y reutilizable. Pero una vez dadas esas premisas, creo que hay muchísimo potencial para el papel que puede jugar ahí los medios de comunicación y la sociedad civil para, por ejemplo, convertir la información que es pública en inteligencia política, para digerir la información pública y ofrecerla adaptada a los distintos usos que la ciudadanía está demandando. Yo creo que, por poner un ejemplo que desde Political Watch manejamos mucho, creo que no tiene sentido aspirar a que un ciudadano de a pie acceda a diario, frecuentemente, a la web del Congreso de los Diputados. Creo que aspirar a convertir la web del Congreso de los Diputados en algo de consulta diaria de un ciudadano a pie está abocado al fracaso. Pero sí que tiene sentido que desde fuera se generen canales para que una información tan importante como lo que la casa de todos, el debate y los discursos que están generando ahí, se difiera y se ofrezca a la ciudadanía de una forma que sea realista, que pueda ser un formato en el que pueda acceder. Y sin intentar simplificar ni ser especialmente demagogos, creo que el potencial de que una herramienta te permita, a golpe de clic, saber que en España se ha hablado más en esta legislatura, en el Congreso de los Diputados, de ocupación que de ayudas al alquiler, o más de Venezuela que de Gaza, es el tipo de ganchos informativos que pueden hacer que la gente vaya teniendo poco a poco cultura de cómo digerir esa información parlamentaria, que luego más allá pues se puede entrar a conocer un debate concreto o una enmienda, pero creo que pasar de 0 a 100 es algo difícil y ahí hay unos intermediarios que es sociedad civil y son medios de comunicación que jugamos un papel clave.
Desde luego, el ejemplo que pones es esencial, es aterrizar la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía. En este caso, vuestro proyecto, que hacen los diputados, es un ejemplo brillante. Datos abiertos a menudo que se convierten en cementerios de Excel, que nadie desde luego entiende. ¿Cuál es la fórmula mágica para resucitarlos, para convertirlos en herramientas vivas que la gente quiera y sepa usar? Nos has dado algunas claves ya. ¿Queremos saber más? Bueno, yo creo que aquí no hay, lo que voy a decir no es radicalmente nuevo, ¿no? Pero yo creo que cuando pones a las personas usuarias diversas, perfiles usuarios en el centro del diseño de una herramienta, esto lo cambia todo, ¿no? En primer lugar, hay decisiones muy concretas que si pones a la persona usuaria, al tipo de persona a la que te estás dirigiendo en el centro, la respuesta sale sola, ¿no? Por ejemplo, la web del Congreso ahora mismo tiene 40 estados de tramitación a los que tienes que elegir para acceder a la información. Eso no tiene ningún sentido y desde el punto de vista del usuario basta con unas categorías entendibles como aprobado, rechazado, en tramitación, caducado, términos que la gente entiende y que perfectamente son válidos para acceder a la información. Y lo segundo es construirlo con la comunidad de colectivos que están detrás de la legitimidad en cada una de las temáticas que nosotros ofrecemos. Eh, la selección de las temáticas ha sido elegida conjuntamente, co-creado con las entidades expertas que nos han ido demandando a lo largo de estos años. El contenido, esta base de conocimiento que permite al software que hay detrás de que hacen los diputados entender qué significa infancia, qué significa eh, acceso a la vivienda, que hay veces que no es obvio porque son temáticas que afectan a muchas comisiones y demás. Eso se ha hecho de la mano de las entidades expertas y cada una de las pequeñas innovaciones que hemos ido generando han sido lo que nos ha demandado la comunidad de usuarios. Hay un tema que tenemos aún pendiente y que espero que en la próxima vez que hablemos ya lo tengamos solucionado, que es a imagen y semejanza de las mejores prácticas de tecnologías cívicas a nivel internacional, es tener una comunidad de tecnólogos que mantengan las innovaciones tecnológicas vivas y la herramienta en constante evolución. Eso todavía no lo hemos conseguido, estamos en ello y sí que tenemos algunos contactos con la comunidad de tecnologías cívicas en España, pero es algo que esperamos poder, para, digamos, tener como el círculo cerrado de co-creación de la herramienta. Un reto ambicioso de futuro, desde luego que seguro que será posible materializar. Como ha señalado, el diseño, el relato son clave, así como la cocreación. Y hablando de cocreación, ahora mismo, en junio del año 2025, está sobre la mesa la consulta pública que acaba de finalizar en estos momentos para el quinto plan de gobierno abierto de España. Desde tu perspectiva, ¿cómo valoras este proceso? ¿Es una oportunidad real para conocer las propuestas de la ciudadanía y de la sociedad civil que moldearán las políticas de transparencia, integridad, rendición de cuentas en los próximos años? Bueno, aunque es pronto para diagnosticar el final de la historia, porque estamos a días de que se conozca el texto final de este plan, creo que va a ser un interesante caso de estudio en el que desde la administración pública se considera el proceso como un exitoso proceso de co-creación y desde la sociedad civil y otras entidades expertas, academia y demás, tenemos más bien la sensación de que ha sido un proceso de consulta mejorable. O sea, digamos que la lectura del resultado y de cómo ha sido el proceso difiere de quien lo vea. Es cierto que fue muy ambicioso el proceso de co-creación. Ha habido varios momentos de deliberación, unos talleres deliberativos, y ahí donde está un poco la brecha un poco la falta de satisfacción por parte de muchas de las entidades que hemos formado parte de este proceso, es que las expectativas de esta co-creación no se entendieron de forma igual por todas las partes y hubo parte de las directrices que salieron de los mandatos que salieron de esos talleres deliberativos que pensábamos que iban a marcar el tono que luego los ministerios, comunidades autónomas y entidades locales iban a coger para asumir sus compromisos en el quinto plan, y ha habido ahí una brecha, un gap digamos, de implementación. Ha habido temas como la reforma de la ley de transparencia, que fue una de las prioridades de los talleres deliberativos, que se ha quedado fuera, al menos de lo que sabemos del borrador del quinto plan, o la apuesta por la innovación en la participación, centrado, por ejemplo, en asambleas ciudadanas, convenciones ciudadanas, que ha entrado pero muy de refilón. Y esto, lamentablemente, empaña lo que es un plan que, en términos cuantitativos, un plan monstruoso,
y que sí que tiene algunas cuestiones, incluso en términos de participación, interesantes, de innovación de la tecnología con la participación, creación de nuevos ecosistemas de participación ciudadana, pero estas cuestiones de brecha entre las expectativas generadas y el resultado final, eso ha empañado un poquito el proceso y ya veremos cómo. Estaremos muy atentos al resultado final y al documento del quinto Plan de Gobierno Abierto de España. Para que esa cocreación no sea una utopía, ¿podrías compartir con nosotros algún ejemplo nacional o internacional que te parezca especialmente inspirador de cómo las instituciones y la ciudadanía han construido algo valioso juntos? Sí, bueno, aquí experiencias inspiradoras y exitosas hay un montón. Voy a mencionar dos, tres rápidamente, ¿no? Hay una que nos parece muy interesante que se llama Better Reykjavik, que es interesante porque es una plataforma de participación ciudadana que inicialmente partió de la sociedad civil, de una iniciativa que se llama My Priorities, mis prioridades, y que pronto fue asumida por el propio gobierno local de la ciudad de Reykjavik como la herramienta oficial para la co-creación de políticas públicas. Y por ahí pasan desde presupuestos participativos a consultas, a problemas muy concretos de la ciudad. A día de hoy, el 50% de la población de la ciudad de Reykjavik está dada de alta en la plataforma y además han ido incorporando la inteligencia artificial para hacer que los procesos funcionen de una forma más eficiente y poder escalar la ambición de la herramienta. En términos parecidos, desde Taiwán tiene una iniciativa que se llama V-Taiwan, que lo interesante de esta iniciativa es que combina el potencial de lo digital con el potencial de lo físico, de lo presencial. Eh, y es un mix entre innovación en metodología e innovación en herramientas tecnológicas que permiten generar unos debates a gran escala y luego a pequeña escala. El 80% de los 23 casos que han sido sometidos a este experimento han acabado convirtiéndose en acciones gubernamentales concretas, a veces reformas de leyes u otras medidas, planes y demás. Y saliéndonos un poco de lo digital y volviendo a la innovación democrática más tradicional, creo que Irlanda es un caso, una referencia internacional y cómo han convertido la deliberación democrática en una forma de desbloquear temas eh, que los medios ordinarios, la política más tradicional no conseguía desbloquear, como podía ser la reforma de su constitución para reconocer el derecho al matrimonio homosexual, y que gracias a una asamblea ciudadana se demostró que había un consenso ciudadano muy grande favorable a esta reforma, y eso hizo que la clase política luego pudiera acordar un texto que fue sometido a referéndum y algo que lleva 30 años bloqueado en la política tradicional, digamos, con una innovación democrática en cuestión de 2 años se consiguió hacer. Creo que son casos que luego habría que traducir a la cultura política de España o del territorio donde se vaya a hacer, pero creo que son casos que demuestran que cuando hay voluntad política, estas innovaciones funcionan. Desde luego que sí. Implementar el gobierno abierto e íntegro no es sencillo. La transparencia desde el diseño, potenciar la integridad en las instituciones públicas, llevarlo a la práctica, imagino que podréis ver la existencia de barreras, de muros. ¿Cuáles son las resistencias más habituales que detectáis en la administración pública a la hora de adoptar esta cultura de apertura, esta cultura del gobierno abierto? Sí, bueno, pues centrándolo específicamente en participación, porque quizá transparencia tenga alguna lectura diferente, creo que en términos generales el principal obstáculo es la desconfianza que desde las administraciones públicas existe del valor que tiene para la propia administración, para el proceso que se tenga que gestionar, de abrirse a la participación. Yo creo que es una reacción muy entendible. Creo que cuando un funcionario o funcionaria tiene que gestionar un proceso de estos, si se considera que no va a haber un beneficio concreto, por ejemplo, al realizar una consulta, ¿para qué te vas a complicar, no? Lo haces, cumples el check y a otra cosa. Lamentablemente, yo creo que esto proviene de procesos participativos mal concebidos o mal diseñados o insuficientemente dotados. Dos ejemplos. Volviendo al plan de gobierno abierto.
el texto que se ha sometido a consulta ciudadana tiene 300 páginas de lenguaje muy técnico en su versión extendida y 600 páginas en su versión ampliada. Creo que no tiene sentido, o sea, está abocado al fracaso el creer que la ciudadanía tiene algo que decir en ese momento del proceso. Quizá hay un momento inicial con las grandes preguntas, grandes demandas, pero creo que tampoco hay que fustigarse porque un proceso, o sea, porque haya un objeto que no sea susceptible de consulta ciudadana. O, visto desde el lado de la administración, si un funcionario recibe 5.000 aportaciones, como pasa con las consultas ciudadanas de algunas leyes, por ejemplo, o procesos normativos, de forma desestructurada y sin ninguna herramienta específica que te ayude a sistematizar dichos insumos, es normal que no haya posibilidad de utilizar bien esa información y que cuando sabemos que existen tecnologías, herramientas que sí que permiten facilitar la digestión, la primera sistematización y hacer mucho más llevadero ese trabajo de sistematización y que un éxito de participación no esté abocado al fracaso y que luego ni siquiera seamos capaces de hacer una devolución y una rendición de cuentas a la gente que ha participado. Con lo cual, yo creo que es normal que ahora mismo haya una desconfianza o una reticencia a lanzarse a procesos participativos. La buena noticia es que creo que ya existen en otros lugares del mundo y, digamos, muy accesibles en muchos casos con tecnologías de código abierto, soluciones que permiten ser muy ambiciosos a la hora de plantear consultas ciudadanas. Y luego, por otro lado, ya no solo, digamos, la solución de la herramienta, sino que creo que también tiene que haber una reflexión de en qué momentos es pertinente hacer una consulta ciudadana, llamar a la ciudadanía, y en qué momentos es una cuestión que es mucho más terreno de entidades expertas, entidades técnicas, porque ya el contenido de lo que se somete a consulta ya no es susceptible de que una ciudadanía pueda hacer una aportación. Vale. Es el papel también de Political Watch. Representáis un actor clave en la sociedad civil. ¿Qué valor tienen organizaciones como la vuestra en el ecosistema del buen gobierno y de la participación como contrapeso o motor del cambio? Bueno, aquí voy a hablar de Political Watch, pero podríamos hablar de Access Info, de Transparencia Internacional, de Cibio, organizaciones que llevamos entre 10 y 15 años siguiendo estos temas. Y creo que en este momento de inestabilidad y demás, creo que una de las cuestiones que aportamos es justamente estabilidad, ¿no? Algo de inercia al ecosistema que con independencia de cambios de gobierno, cambios de personas responsables en las administraciones, seguimos ahí, ¿no? Somos gente que hemos estado ya en 4 planes de gobierno abierto, 5 consultas. Bueno, yo creo que eso es una cuestión, un valor que le da eh, o sea, estabilidad al ecosistema de gobierno abierto e innovación. La segunda es que muchas de estas entidades, Political Watch también, no nos limitamos al análisis y a la propuesta o la incidencia, sino que somos artesanos de lo que hablamos. Yo creo que eso no es lo mismo, no tienes la misma legitimidad o credibilidad institucional cuando opinas desde la barrera o cuando llevas 14 años predicando con el ejemplo. Y en tercer lugar, creo que muchas de estas organizaciones, mi Political Watch, hemos sabido combinar nuestra labor de vigilancia y de incidencia política con encontrar vías de colaboración, estimulando o catalizando innovaciones en la administración pública, ¿no? Desde ministerios, diputaciones o entidades locales, en las que hemos o bien ayudado a traer innovaciones ya testadas en otras administraciones o soluciones que estábamos llevando desde fuera, como más desde el Civic Tech, y que tenían una aplicación concreta en la administración. Creo que esos tres elementos creo que hacen de organizaciones como Political Watch un actor imprescindible. Otra de las iniciativas que también habéis desarrollado desde Political Watch es el impulso de Ampliando Democracia. En la Fundación Novagop también estamos presentes y de forma activa. ¿Qué se busca exactamente en este proyecto? ¿Por qué es tan vital que existan estas redes de colaboración para fortalecer la calidad de nuestra democracia? Pues mira, fue hace casi 2 años cuando lanzamos esta iniciativa de Ampliando Democracia, que tenía como dos ideas. La primera era eh, ofrecer un espacio de reflexión y de propuesta de co-creación en entidades de la sociedad civil. Algunas eran muy expertas en temas de participación ciudadana, pero otras simplemente habían tenido algunos cameos con la participación ciudadana, pero no era como su core. Entidades
expertas en infancia, en cambio climático, en acceso a la vivienda, y creamos durante un primer año un espacio de reflexión de qué aspiraciones teníamos de mejoras en participación ciudadana en procesos públicos. Y en segundo lugar, nuestro objetivo era hacer llegar esas propuestas a las administraciones públicas. Tuvimos la suerte de que al poquito de cerrar esa primera fase de co-creación con entidades de la sociedad civil, coincidió con la apertura de dos procesos que han sido claves en los últimos meses, que es el primer plan de Parlamento Abierto y el quinto plan de Gobierno Abierto. Con lo cual, llegamos con los deberes hechos, con muchas propuestas muy trabajadas y además con una alianza muy variada y, digamos, muy potente para canalizar esas propuestas. Más allá de la plena democracia, que ha sido vital, o sea, tenemos una tasa, digamos, de éxito, de propuestas que plantamos con lo que luego se ha plasmado tanto en el primer plan de Parlamento Abierto como en el plan de Gobierno Abierto, altísimo, es que creemos que los espacios que generan estas alianzas para hacer estrategias de incidencia política colaborativa activan unas palancas de cambio, tanto social como político, que serían impensables desde un punto de vista individual, incluso desde el punto de vista de las grandes entidades de la sociedad civil, no tienen el potencial de cambio que se tiene cuando se trabaja de forma colaborativa. Con lo cual yo creo que eso es una seña de identidad de Political Watch. Siempre que podemos intentamos hacer nuestros trabajos de incidencia y de cambio social de la mano de otras entidades, porque creemos que juntando lo que todas las entidades aportan de valor diferencial, tenemos un potencial tremendo. Desde Nueva Burocracia también pensamos en el futuro y miramos a largo plazo. A menudo nos centramos en los votantes actuales, pero la confianza y la cultura democrática sabemos que se cultivan desde el principio. ¿Qué importancia le das a proyectos como Infancia, Juventud y Medios Digitales del Ministerio de Juventud? ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología para crear una participación amplia y efectiva desde edades tempranas y que los niños y niñas de hoy sean los ciudadanos críticos y comprometidos del mañana? Bueno, yo creo que en términos de digitalización, juventud, se ha puesto mucho el foco, y podría tener sentido en un primer momento, en garantizar entornos digitales seguros, ¿no? Verificación de edad, control parental, prevención de acoso. Pero creo que ha llegado el momento, eso se ha avanzado mucho en España, es un país pionero en eso, también en la Unión Europea, pero toca pasar a la acción. Toca comenzar a considerar la tecnología como una aliada para la conformación de una ciudadanía activa, crítica e informada, especialmente en las nuevas generaciones. Y esto pasa necesariamente por dos cosas. Una es por incluir en la formación, ya sea reglada o no reglada, temas como desinformación, detección de bulos, digamos, cómo manejarse como ciudadanos críticos en los entornos digitales, creo que eso es clave, pero también por una apuesta decidida por herramientas y formatos de participación que estén adaptados a la forma en la que los jóvenes interactúan entre ellos. No solo en lo digital, creo que es importante seguir valorizando los formatos presenciales, que son los que los seres humanos necesitamos para una socialización plena, pero sí utilizar el potencial de la digitalización. Y aquí creo que es muy simbólico y muy inspirador el componente tecnológico del programa Participa Brasil. Brasil está dando una apuesta enorme por la participación y por la digitalización. Y ahí dos cuestiones. Una, han apostado, han reconocido que la plataforma, los dispositivos móviles son los dispositivos a través de los cuales la ciudadanía se comunica con terceros, también con la administración, con lo cual toda la apuesta digital de Brasil está hecho a través o sea, ya pensando en dispositivos móviles. Y en segundo lugar, cuestiones tan obvias y tan obvias, pero tan revolucionarias al mismo tiempo, como permitir que la participación ciudadana reglada, formal, se pueda hacer, por ejemplo, con notas de audio. Esto hace que los jóvenes eh, tengan una vía que es mucho más cercana a cómo interactúan, ¿no? Oyen un audio y responden con un audio a una consulta ciudadana. Este tipo de cosas, sé que parece una simplificación, pero son, creo que el lugar desde el que nos tenemos que poner para ir acercándonos a la ciudadanía. También todas las innovaciones que hay en gamificación, utilizar el juego para atraer y hacer atractivos los procesos participativos a los jóvenes, creo que es ahí, por ahí está la solución. Pues para acabar este episodio de Nova Burocracia, te voy a lanzar una serie de preguntas, una serie de afirmaciones
Y quiero que me contestes con una respuesta rápida en una sola palabra. Vamos allá. Un valor esencial del buen gobierno. Valentía. Una tecnología para la transparencia. La comunidad. Un proyecto de participación que te inspire. The Future Game del gobierno vasco y DOT. Un error que supuso un aprendizaje. No es buena idea hacer incidencia política para terceros. Un consejo para los servidores y servidoras públicas que quieren impulsar el gobierno abierto desde su ayuntamiento. Contactar con otras personas que estén en la misma situación que tú para aprender e inspirarse. La red es esencial. ¿Y un libro para disfrutar? Palacios del Pueblo de Eric Klinenberg. En el episodio de hoy hemos empezado hablando del vaso de confianza roto y terminamos con una auténtica caja de herramientas para poder repararlo. Hemos conocido el proceso de participación del quinto plan de gobierno abierto, proyectos colaborativos como Ampliando Democracia y la forma en la que podemos sembrar la semilla de la participación desde la infancia. Gracias, Javier Pérez González, por darnos un diagnóstico tan certero, pero también una brújula y la energía necesaria. El trabajo que hacéis desde Political Watch es simplemente un faro, una guía. Un placer tenerte en Nova Burocracia. Muchísimas gracias. Y a quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos. Recordad que podéis encontrar todos los episodios de Nova Burocracia ya en Spotify y YouTube. Os animamos a seguir la conversación en redes sociales, en las redes sociales de Novagov, a imaginar y materializar nuevos proyectos y sobre todo a escuchar más y mejor dentro y fuera de nuestras organizaciones. Esto ha sido Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagov. La tecnología es el cómo, el ser humano, el porqué.